Buenas noches, ingeniera Jenny. En esta oportunidad voy a explicar el ejercicio 441 del libro de Potter. Las diapositivas fueron elaboradas por mi compañero Coronel Lozano Alex. El enunciado nos dice: 15 chorros de agua inciden sobre los álabes de una turbina como se muestra en la figura, y nos pide calcular la salida de potencia y los ángulos de los álabes si el ángulo de velocidad de salida tiene que ser los siguientes. Para el primer caso 60 grados, segundo 70 grados y tercero 80 grados. Como se muestra en la figura, la velocidad B, la velocidad 1, que es de 50 metros por segundo. También, como dato, también nos da otra velocidad de 30 metros por segundo. El chorro de agua nos dice que es esta figura que se muestra, y el cual su diámetro es de 2 centímetros. Ahora, como ya se viene diciendo, con los siguientes datos, nos dice que el ángulo de velocidad, en este caso, sub 1, va a ser igual a 30 grados. Asimismo, las fórmulas a aplicar son el caudal, que es el área por la velocidad. También tenemos la fórmula del caudal másico, que es la densidad por el caudal. Asimismo, la potencia, el cual es la potencia transmitida, va a ser igual al número de álabes por la fuerza de dirección tangencial por la velocidad del ave. También tenemos la ecuación de cantidad de movimiento, el cual es la componente de la fuerza en dirección a la tangencial, va a ser igual al caudal másico, todo esto por la diferencia de velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Ahora, como datos tenemos lo siguiente: el número de chorros, que es el n, que es igual a 15, el diámetro de chorros, que es 2 centímetros, lo cual convertido a metros es 0.02 metros, el ángulo de entrada, que es igual a 30 grados, la velocidad del chorro en 1, que es igual a 50 metros por segundo, la velocidad relativa de salida, que va a ser igual a 30 metros por segundo. También tenemos los ángulos de velocidad de salida que vamos a hallar, que es de 60 grados, 70 grados y 80 grados. Para ello vamos a empezar con el de 60 grados. Antes de proceder, tenemos que saber que la suma de vectores, en este caso para la velocidad del chorro, que es el velocidad sub 1, es una descomposición. En este caso, la velocidad sub 1 va a ser igual a la velocidad en b más la velocidad relativa en 1, el cual es la velocidad relativa de salida. De igual manera, si en este caso hacemos una suma de vectores, tenemos que la velocidad en 2 va a ser igual a la velocidad en b más la velocidad relativa en 2. En el primero es un polígono de velocidad de entrada, en el segundo es el polígono de velocidad de salida. Ahora, una vez hecho toda esta suma de vectores, tanto para la velocidad de entrada como la velocidad de salida, sabemos que 30 seno de 60 grados es igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa sub 2. En este caso, por el polígono de entrada, se va a tener lo siguiente: que la velocidad en b, la velocidad sub 1 por el seno de beta sub 1 va a ser igual a la velocidad relativa en 1 por el seno de alfa sub 1. Ahora, la velocidad en 1 por el coseno de beta sub 1 va a ser igual a la velocidad en b más la velocidad relativa 1 por el coseno de alfa sub 1. También por el polígono de entrada se tiene lo siguiente: en este caso va a ser el de salida. La velocidad en b menos la velocidad relativa a 2 por el coseno de alfa sub 2 es igual a la velocidad en 2 por el coseno de beta, donde la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa sub 2 va a ser igual a la velocidad en 2 por el seno de beta sub 2. Ahora, sabemos que el módulo al cuadrado de la velocidad relativa es la suma al cuadrado de cada una de sus componentes. En este caso, la velocidad relativa en 1 al cuadrado va a ser igual a la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en x al cuadrado más la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente de y al cuadrado. Ahora, las fórmulas que hemos deducido inicialmente, tanto por la suma de vectores y lo que hemos venido hallando, vamos a aplicarlo. En este caso vamos a aplicar para el primer caso, donde el ángulo de velocidad de salida va a ser igual a 60 grados. Primero, 50 seno de 30 grados va a ser igual a la velocidad relativa en 1 por el seno de alfa sub 1. Donde 50 coseno de 30 grados menos velocidad en b va a ser igual a la velocidad relativa en 1 por el coseno de alfa sub 1.
Ahora, 30 seno de 60 grados va a ser igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa sub 2. 30 seno de 60 menos la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa sub 2 va a ser igual a la velocidad en b. Asimismo, la velocidad relativa en 1 todo al cuadrado va a ser igual a 2500 menos 86.6 por la velocidad en b, más la velocidad al cuadrado de b. Despejando, la velocidad con respecto a b nos va a dar un valor de 13.72 metros por segundo. Ahora, la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en x va a ser igual a la velocidad 1 por el coseno de 30 menos la velocidad con respecto a b. Esto reemplazando valores es 43.3 menos 13.72. Ya la diferencia nos va a dar 29.58 metros por segundo. Ahora, sabemos que la tangente, en este caso de alfa sub 1, va a ser igual a la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en y sobre la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en x, reemplazando valores. Sabemos que con respecto a su componente en y es 25, sobre con respecto a su componente en x, que es 29.58. Nos quedaría donde tangente de alfa va a ser igual a 25 sobre 29.58. Ahora vamos a despejar el valor de alfa, por lo cual lo que está tangente pasa al otro miembro como arco tangente, donde alfa sub 1 sería igual a arco tangente de 25 sobre 29.58, lo cual nos va a dar un valor de 59.4 grados. Ahora, la velocidad relativa en 2 con respecto a su componente en x va a ser igual a la velocidad en b menos velocidad 2 por coseno de beta sub 2. Esto, reemplazando valores, nos va a dar 13.72 menos 30 coseno de 60 grados. Operando nos da menos 1.28 metros por segundo. Ahora la velocidad relativa en 2 con respecto a su componente en y va a ser igual a velocidad 2 por el seno de beta sub 2, y esto va a ser igual a 30 seno de 60 grados, lo cual nos da un valor de 25.98 metros por segundo. De igual manera, en este caso, la tangente de alfa. Esto va a ser a la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en y sobre la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en x, reemplazando valores. Va a ser 25.98 sobre 1.28. Despejando alfa, donde está tangente de alfa, el tangente pasa al otro lado como arco tangente, donde queda alfa sub 2 igual a arco tangente de 25.98 sobre 1.20. Operando nos va a dar un valor de 42.1. Para proseguir con el ejercicio, vamos a aplicar la fórmula de ecuación de cantidad de potencia. En este caso, la ecuación de cantidad de movimiento es el siguiente, donde la componente de la fuerza en dirección a la tangente va a ser igual al caudal másico. Todo esto por la velocidad de salida menos la velocidad de entrada. Aplicando nos da 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 0.1 metros cuadrados por 50 metros por segundo. Todo ello por menos 30 coseno de 60 menos 50 coseno de 30. En este caso, la componente de la fuerza va a ser igual a 916 newtons. Ahora, este valor vamos a reemplazarlo para la potencia, lo que nos pide ayer para el primer caso. La potencia transmitida va a ser igual a 15 por 13.71 metros por segundo por 9.16 newtons, 916 newtons, el cual nos da 188.500 watts. De igual manera, vamos a aplicar las mismas fórmulas analizadas ya, pero en este caso para el segundo caso, que es de 70 grados. Hacemos el módulo al cuadrado de la velocidad relativa, como ya lo mencionamos. Despejamos en este caso, ¿no? 50 seno de 30 grados por velocidad relativa en 1 por seno de alfa sub 1. Entonces 50 coseno de 30 grados menos la velocidad en b va a ser igual a la velocidad relativa en 1 por el coseno de alfa sub 1. 30 seno de 70 grados va a ser igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa sub 2.
donde 30 seno de 70 grados menos la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa sub 2 es igual a la velocidad en b. Ahora, sabemos que la velocidad relativa en 1 al cuadrado va a ser igual a 2500 menos 86.6 velocidad con respecto a b más la velocidad de b todo al cuadrado. Ahora la velocidad relativa de 2 al cuadrado es igual a 900 más 20.52 velocidad en b más la velocidad en b al cuadrado, donde vamos a despejar la velocidad en b y nos va a dar un valor de 14.94 metros por segundo. Ahora, la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en x, aplicando lo mismo que ya hemos venido aplicando, la resta nos va a dar de 43.3 menos 14.94, igual a 28.36 metros por segundo. Ahora, la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en y nos da 25 metros por segundo. Reemplazando valores en la tangente de alfa, en este caso alfa sub 2 va a ser la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en y sobre la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente, lo cual es 25 sobre 29.58. Donde alfa sub 1 va a ser igual al arco tangente de 25 sobre 28.36 y nos da un valor de 41.4. Ahora, la velocidad relativa, velocidad en b menos velocidad de 2 por el coseno de beta sub 2 igual a 14.94 menos 30 coseno de 70 grados. Y esto va a ser igual a 4.68 metros por segundo. Ahora, la velocidad relativa en 2 con respecto a su componente en y es la velocidad de 2 seno de beta sub 2, lo que es igual a 30 seno de 70 grados. Y esto va a ser igual a 28 puntos. Ahora, la tangente de alfa sub 2 es igual a la velocidad relativa en 2 con respecto a y sobre la velocidad relativa en 2 con respecto a x. Reemplazando valores es 28.2 sobre 4.68 y despejando el alfa sub 2 va a ser igual al arco tangente de 28.2 sobre 4.68 y nos da el valor de 48.2 grados. Asimismo, aplicando la ecuación de cantidad de movimiento y reemplazando valores nos da de 1000 kilogramos por metro cúbico por 0.1 metros al cuadrado por 50 metros por segundo. Todo ello va a multiplicar a menos 30 coseno de 70 grados menos 50 coseno de 30. Donde, en este caso, la componente de la fuerza en dirección a la tangente va a ser igual a 841 newtons. Ahora, lo que nos pide para el segundo caso es el potencial transmitido, el cual va a ser igual a 15 por 14.94 metros por segundo por 841 newtons. Y nos va a dar un valor de 188.500 watts. Ahora para el tercer caso, que es de 80 grados. Aplicamos lo que es módulo al cuadrado de la velocidad relativa, donde va a ser igual al cuadrado de cada uno de sus componentes. Aplicamos las fórmulas deducidas de los polígonos, que es de 50 seno de 30 grados, va a ser igual a la velocidad relativa en 1, por el seno de alfa sub 1, donde 50 coseno de 30 grados menos la velocidad en b, igual a la velocidad relativa en 1 por coseno de alfa sub 1, donde 30 seno de 80 grados es igual a la velocidad relativa en 2 por el seno de alfa sub 2. Ahora, 30 seno de 80 grados menos la velocidad relativa en 2 seno de alfa sub 2 va a ser igual a la velocidad en b. La velocidad relativa en 1 al cuadrado, en este caso para el caso de la suma, va a ser igual a 2500 menos 86.6 por la velocidad en b más la velocidad en b al cuadrado. Ahora, para el segundo caso, la velocidad relativa en 2 todo el cuadrado va a ser igual a 900 más 10.42 la velocidad en b más la velocidad en b al cuadrado. Vamos a despejar la velocidad en b y nos va a dar el valor de 16.49 metros por segundo. Ahora, la velocidad relativa 1 con respecto a su componente en x es igual a la velocidad en 1 por el coseno de 30 grados menos la velocidad en b. Y este va a ser igual a 43.3 menos 16.49 y nos va a dar un valor de 26.81 metros por segundo. Ahora la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en y va a ser igual a 25 metros por segundo.
Asimismo, la tangente de alfa sub 3 en este caso sería igual a la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en y sobre la velocidad relativa en 1 con respecto a su componente en x. Y esto va a ser igual a 25 sobre 27.02, donde vamos a despejar el alfa sub 1 y nos va a quedar como alfa sub 1 igual a arco tangente de 25 sobre 27.02. Y operando nos va a dar el valor de 43 grados. Asimismo, para la velocidad relativa en 2, va a ser velocidad relativa en 2 con respecto a su componente en x igual a velocidad en b menos velocidad sub 2 por el coseno de beta sub 2. Y esto va a ser igual a 16.49 menos 30 coseno de 80 grados igual a 11.28 metros por segundo. Ahora, la velocidad relativa en 2 con respecto a su componente en y va a ser igual a la velocidad 2 por el seno de beta sub 2 igual a 30 seno de 80 grados. Y esto va a ser igual a 29.54 metros por segundo. Ahora, vamos a aplicar también la tangente, donde la tangente va a ser igual a la velocidad relativa en 1 a 2 con respecto a y sobre velocidad relativa a 2 con respecto a x. Y esto va a ser igual a 29.54 sobre 11.28. Despejando alfa sub 2, la tangente va a pasar como arco tangente, donde alfa sub 2 va a ser igual a arco tangente de 29.54 sobre 11.28. Y esto operando nos va a dar un valor de 69 grados. De igual manera, vamos a aplicar la ecuación de cantidad de movimiento ya mencionada y reemplazando los valores nos va a dar lo siguiente. 1000 kilogramos por metro cúbico, todo ello por 0.1 metro al cuadrado por 50 metros por segundo. Todo ello va a ser multiplicado por menos 30 coseno de 80 grados menos 50 coseno de 30 grados. Donde en este caso la componente de la fuerza va a ser igual a 762 newtons. Ahora vamos a aplicar la componente de la fuerza en lo que es la potencia. En este caso, la potencia requerida va a ser igual al número de álabes por la fuerza en dirección a la tangencial por la velocidad de álabes. Reemplazando valores, la potencia requerida, transmitida en este caso, que es para el tercer caso de 80 grados centígrados, va a ser igual a 15 por 14.94 metros por segundo por 762 newtons. Nos va a dar un valor de 188.500 watts. Gracias.